Buenas tardes. En este momento vamos a tratar el tema Derecho Romano. En esta cápsula con su maestra Odette Mendoza Becerril. Vamos a analizar la introducción al derecho romano. El concepto del derecho romano abarca que todos los pueblos, no importando su antigüedad, se han regido por ciertas reglas de conducta que han coadyuvado a una convivencia pacífica. Estas reglas las podemos agrupar en 4 sectores: la religión, la moral, el etos y el derecho. El derecho romano es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que tuvieron vigencia a través de las diversas etapas de la historia del pueblo romano. La monarquía, la república o el imperio abarca desde los comienzos de la Civitas Quiritaria hasta la caída de Roma, y en el Imperio Romano de Occidente y hasta la muerte del emperador Justiniano en el Imperio Romano de Oriente. Todos los conceptos versan sobre un derecho que fue reconocido y aplicado a lo largo de la historia de Roma y que abarca las siguientes etapas históricas. Primera etapa: derecho antiguo, desde la fundación de las Civitas hasta el año 130 a.C. Segunda etapa: derecho clásico, desde el 130 a.C. hasta el 230 después de Cristo, y se subdivide a su vez en 3 etapas. La primera etapa clásica, del 130 al 30 a.C., la etapa clásica alta o central del 30 a.C. al 130 después de Cristo, y la etapa clásica tardía del 130 al 230 después de Cristo. Tercera etapa: derecho posclásico, comprende desde el 230 al 527 después de Cristo. También se puede subdividir en 3 periodos: la etapa diocleciana del 230 al 330 después de Cristo, la etapa constantiniana del 330 al 430 después de Cristo y la etapa teodosiana del 430 al 527 después de Cristo. Cuarta etapa: derecho justinianeo, del 527 al 565 después de Cristo, y sus características esenciales de cada etapa antecitada son: el derecho antiguo comprende del año 753 al 130 a.C. y se le conoce como derecho quiritario, basado principalmente en las costumbres de los antepasados mismos que posteriormente en la ley de las 12 tablas se prevé. Exclusivo para ciudadanos, es severo, rígido y formalista. 2. Derecho clásico, aplicado a partir del año 130 a.C. y al 230 después de Cristo. Su principal característica es que no es un derecho legislado, sino se fundamenta en la jurisprudencia. La falta de regulación en materias como derecho privado es suplida por la actividad del pretor a través de su edicto. Tenemos al derecho posclásico, que abarca del año 230 al 527 después de Cristo, en donde su principal característica es el dominio del emperador, disposiciones que regulan todos los ámbitos de la vida pública y privada de sus súbditos. El derecho justinianeo, en uso de los años 527 a 565 después de Cristo, Justiniano inicia la reforma legislativa que tiene como objetivo principal el reunir, concordar y codificar el acervo jurídico existente hasta esa fecha, conocido como el Digesto de Justiniano, cuya obra tiene alteraciones que responden a las necesidades políticas. Vamos a pasar al tema de las fuentes del derecho romano. Las fuentes del derecho romano no escrito es la costumbre. Por tal motivo se observa en el pueblo la costumbre inveterada, y es el derecho que se ha construido a través de los usos, es decir, ha sido aceptado por voluntad del pueblo, lo cual obliga a todos los integrantes del mismo a observarlo, aun cuando no se encuentre en una fuente escrita. Las fuentes del derecho romano tenemos a las fuentes reales,
que son mismas que enmarcan todos aquellos acontecimientos de índole político, social, económico, religioso, que motivan que se elabore cierta disposición jurídica, como por ejemplo, cuando en algún momento se restringe el número de esclavos que un testador podía tener sin que se pudieran rebasar los 100. Tenemos las fuentes formales, que son los procedimientos a través de los cuales se construían disposiciones jurídicas, así como las fuentes formales del derecho romano, como lo es la jurisprudencia, la costumbre, las leyes votadas en los comicios, los plebiscitos, los senadoconsultos, entre otros. Tenemos a las fuentes históricas, que son todos los textos que se han conservado en obras tanto jurídicas como literarias, principalmente en documentos tales como las Instituciones de Gallo y el Digesto de Justiniano. El derecho romano debe ser estudiado como modelo, ya que no solo su génesis, sino también su aplicación práctica son importantes, porque contienen una lógica notable y gran delicadeza de análisis y deducción. Es bien sabido que los romanos tuvieron una aptitud y perfeccionamiento para la construcción y aplicación del derecho, misma que es producto del desarrollo de los siglos, de su estudio y aplicación. Además, también no es útil e indispensable para comprender la historia romana. En Roma, los ciudadanos estaban inclinados a la práctica del derecho, producto de su interés personal, pero también del sistema de organización judicial con el que contaban. En resumen, la ciencia jurídica se sustenta en gran medida en el conocimiento del derecho romano, y para su mejor entendimiento es vital conocer el mismo. Por esto vamos a ver el fondo político-social del derecho romano, su periodización. Tenemos a la monarquía. Recordemos que Roma se divide en monarquía, república e imperio. La monarquía, en resumen, el régimen monárquico de la antigua Roma, se basa en 3 órganos políticos y con tareas distintas: el rey, el senado y los comicios curiados. A estas instituciones se habrán de sumar los comicios centuriados creados por el rey Servio Tulio. Tenemos la gens, la familia, la clientela, patricios y plebeyos. Las familias que se consideraban tener un mismo árbol genealógico constituían la gens y tenían un nomen gentile común. La gens es conceptualizada como una agrupación de familias análogas al genos helénico, a la cipe germánica o al clan celta. En un inicio, únicamente las familias patricias podían constituir una gens. Sin embargo, con el paso del tiempo, también aparecen las gentes plebeyas. Se ha llegado a considerar que en tiempos antiguos fue la gens la que tenía la potestad sobre los bienes inmuebles y cualquier forma de tenencia de la tierra, y en el devenir histórico pasó al pater familia. Tenemos, por su parte, la familia se componía por personas sometidas a la potestad absoluta de un jefe dominado pater familias. Los sometidos podían ser varones no emancipados, solteros o casados, sin importar su edad, y mujeres que no hubieran pasado por matrimonio a otra familia. La mujer del pater familias, las mujeres de todos sus descendientes varones casados, el cumano y las personas dadas en adopción a él o a cualquiera de sus descendientes varones. La clientela era otra institución social que consistía en el hecho de que un hombre libre se acogiera a la protección de un ciudadano, patrono o un grupo de familias, que es la gentilidad, quienes además están obligados al servicio militar en la gens a ciertas prestaciones a favor del patrono, tales como alimentos, rescate de cautividad, dote la hija, entre otros. El patrono, por su parte, tenía derecho de tutela y de herencia. Al parecer, no participaban en los derechos políticos ni en los civiles, pero sí en el culto y la religión. Los patricios eran la clase gobernante, la aristocracia, la asamblea curiada que deliberaba sobre los intereses de la ciudad, que eran las castas que dominó a Roma durante siglos. Por su parte, los plebeyos estaban conformados por los vencidos, una masa de población necesaria para la acción militar y para el trabajo en la vida económica de la ciudad. A los patricios se los consideraba como nobleza gobernante, quienes además poseían grandes extensiones de tierra, la riqueza más importante de la época, y disponían de esclavos para explotarla con un mínimo gasto. Los plebeyos eran pequeños propietarios, jornaleros, artesanos y traficantes. Mientras tanto, la República, esta
etapa dentro de la historia romana, que comprende los años 510 y 27 a.C., Roma se convierte en una de las máximas potencias del mundo antiguo, derivado de su triunfo sobre Cartago, convirtiéndolos prácticamente en dueños de un mar Mediterráneo. Teníamos en esta época la concilia plebis y el tribuno de la plebe. Así que es importante. Tenemos que comentar que este tribunado de la plebe es esta magistratura que es el defensor de la clase plebeya, pero cuyo fin es dotado del derecho de veto contra cualquier decisión de un magistrado patricio o del Senado que fuere contraria a los derechos o intereses de la plebe, y a quien se le investiga de sacrosanctitas, la inviolabilidad sagrada. Pasamos a la siguiente etapa, que es el imperio y principado, la autocracia. A la muerte de César, misma que ocurrió en el año 444 a.C., sucedieron diferentes acontecimientos políticos encuadrables en la Constitución republicana, que condujeron después de la batalla de Asio en el año 31 a.C. a la concentración del poder en manos de su sobrino Octavio, quien reduce el número de senadores de 1000 a 700. Además de ser nombrado príncipe del Senado, se le atribuyó un imperio pro praetore. ¿Cuáles fueron los poderes de Octavio? Imperum preconsulare meius et infinitum, mismo que no tenía límites y gobernaba sobre todas las provincias, así como el mando y organización de las legiones en ella establecidas. Tenía una potestad tribunacia y le otorgaba la convocatoria del concilio de la plebe y del Senado, la inviolabilidad del poder y del poder del veto. Tenemos también que en esta época se llega a un estado de unión del imperio basado en 4 procesos, a saber, la transformación del vínculo de alianza o federación en el de anexión, la integración del estado-nación dominante y los territorios dominados, un mismo tipo de organización y sistema municipal, el reconocimiento de ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. El imperio bajo Justiniano. Justiniano I el Grande fue el emperador de los romanos a partir del año 527 y hasta su muerte. En sus manos, el imperio bizantino logró estabilidad y si bien la estrategia militar no es una característica de su reinado, se le reconocen grandes avances en el plano jurídico. El 21 de noviembre del año 533, Triboniano, Teófilo y Doroteo procedieron a elaborar los principios de la jurisprudencia, ordenando el derecho de las academias de Roma, Perito y Constantinopla para que de esta manera ese conocimiento llegara a todo el público que estuviera interesado en ellas y no solamente para los estudiantes. Estas obras se conocieron con el nombre de Justitia o Instituciones y constan de 4 libros. Los 2 primeros libros tratan de la justicia, la jurisprudencia y del derecho en general. Los 24 títulos subsecuentes se refieren al derecho de las personas. El segundo y el tercer libro y hasta el 14º tratan de las cosas. Del 4º al 6º título, que comprenden el 4º libro, se refieren los medios para perseguir judicialmente los derechos que se tienen establecidos. Y por esto, el desarrollo de las fuentes formales del derecho. Ya para finalizar, las fuentes formales son los modos institucionalizados por los que la norma jurídica es objetiva, se explícita como tal ante los miembros de la comunidad. Es decir, las fuentes del derecho son la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. La ley son los preceptos conceptualizados emanados de los órganos a los que la estructura jurídica de la comunidad tiene asignada esa función normativa, como el parlamento, el consejo, el magistrado, los comicios, entre otros. La costumbre es el hábito jurídico practicado desde cierto tiempo de forma regular, constante, pública y pacífica en un determinado grupo social, con espontaneidad y con la general convicción de su valor normativo. Tenemos la jurisprudencia, que en el sentido actual es la interpretación y desarrollo del plexo jurídico por órganos facultados para hacerlo. Finalmente, la doctrina es el conjunto de la elaboración intelectual de los juristas sobre el derecho establecido y el derecho que debe establecerse. Espero que te haya gustado nuestra explicación de la semana. Nos vemos en la siguiente cápsula.